Tenía una enorme fantasía. Mi mamá me contaba que yo llegaba del colegio y me enroscaba en un sillón donde después dormía, porque no tenía mi habitación personal, y allí generaba todas mis fantasías y leía todos los libros que encontraba. La colección Robin Hood, las princesas, todo lo que yo encontraba servía para que me generara en ese pequeño departamento de Diagonal Norte al 800 un palacio. Y en esas fantasías siempre me veía en contacto con animales y con verde y con bosques. Y esto, bueno, generó en algunos momentos algunas dificultades, pero en general un muy buen contacto, y siempre digo que la cigüeña se equivocó conmigo porque me dejó en pleno centro de cemento, pero donde vivo feliz es en contacto con la naturaleza. ¿Podemos dar el otro? Mi familia fue una familia intensa. Mi padre era siciliano, mi madre era española, andaluza, mi padre era siciliano de origen, criado en Casablanca. Ahora voy a hacer una novela, así que voy a contar esta historia, así que no les voy a contar el final. Pero entre ellos y mi hermano mayor, éramos 4, que vivíamos allí. Y yo era la princesita de la familia. Hice primaria y secundario en la Escuela Lenguas Vivas, el profesorado de francés también allí, y en la Alianza Francesa, que era lo que correspondía para una señorita de mi época. Y cuando tuve 26 años ocurrió el accidente. Mi papá y mi hermano fueron a cazar y tuvieron un accidente donde murieron los dos juntos. Por supuesto, eso verdaderamente cambió mi vida, que hasta ese momento había sido cómoda, serena, con un padre y un hermano que eran como 2 columnas para mí, y me llevaron a una especie de locura de la que fue muy difícil salir, pero con mis amigos, como siempre, pude salir de todo eso y empezar despacito a ver qué quería hacer con mi vida. Me casé por primera vez y tuve a mi niña, a Carolina, que hoy en día es maestra de Reiki también y que me continúa. Me voy a poder jubilar y retirar a escribir, que es lo que quiero hacer. Y bueno, nace esa niñita y también continuó esta cosa trágica porque su papá se fue del país, cometió una estafa y nos abandonó. Así que con 31, 32 años yo quedé sola con mi nena y mi mamá, que había perdido a su hijo y su marido. Y en verdad esto que puse el miedo, verdaderamente era eso, ¿no? Lo que me movilizaba en aquel momento era sobre todo el miedo a no poder, el miedo a que mi hija no tuviera, el miedo a que mi mamá tuviera alguna decisión que yo no quería ni siquiera pensar. Y en esa época, estoy hablando de mis 33, 34, conocí a Eduardo, que fue mi segundo marido y el último. Y allí, después de este encuentro que ha sido maravilloso en mi vida, porque Eduardo ha sido muy buen padre y muy buen compañero, aunque no logramos continuar, nació Sebastián, mi segundo hijo, que ayer cumplió 30 años y que está viviendo ahora en España. Así que tengo el corazón un poco arrugadito, pero soy fuerte y salgo adelante. En ese momento, con el nacimiento de Sebas y la mudanza a vivir con Eduardo y Carolina ya más grande y muy sostenida también por este papá, tuve un encuentro con Daniel Koifman, un amigo del alma, al que nunca terminaré de lamentar que se haya ido tan joven, y él me presentó a Swami, a Sai Baba. Sai Baba abrió mi corazón y abrió mi cabeza y verdaderamente tuve la fortuna de que fue él, a través de sueños, quien me marcó lo que yo, aquello que llegó a mi vida y marcó el resto de mi vida hasta el día de hoy y en adelante. Ayer mi hija me preguntaba
¿Vos en algún momento sabés lo que querés hacer el resto de tu vida? ¿Vos alguna vez supiste lo que querías hacer el resto de tu vida? Y yo le dije, sí, cuando descubrí Reiki. Cuando descubrí Reiki, supe que era eso lo que iba a hacer el resto de mi vida. Ahora aparece una nueva propuesta, pero siempre tiene que ver con Reiki. Entonces, Reiki llega a mi vida como nos llegan todas las cosas, por designios, por supuestas casualidades que ahora llamamos sincronías. Y un amigo me invita a cenar en su casa, y para que yo conociera a una mujer que venía de Estados Unidos, que había sido amiga de él de chicos en Córdoba y que hacía 30 años vivía en Estados Unidos. Esta mujer fue mi primera maestra de Reiki, Berta Cantón Lennartz. Y mientras David preparaba la comida, ella me dice, ¿querés que te dé una sesión de Reiki? Dije que sí, en una camilla preciosa, muy liviana y muy cómoda, me dio una sesión de Reiki. Y en esa sesión de Reiki, cuando terminó ella, yo bajé de la camilla y le dije, yo quiero esto en mi vida. Siempre había estado en búsqueda, siempre. Siempre trabajé de muchas cosas, pero siempre la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de lo religioso, la búsqueda de mi pasión, la búsqueda de aquello que yo pudiera sentir que era mi pasión, era mi gran búsqueda. Y no la encontraba, porque hiciera lo que hiciera, no me iba mal, pero nunca estaba completa. Cuando llega Reiki a mi vida, yo estoy en un momento muy particular. Yo sostenía mi hogar junto con Eduardo, tenía obligaciones económicas y no sabía qué hacer, no sabía si me iba a poder dedicar a Reiki o si no podía, y tuve mi primer sueño con Swami. Y allí Swami me decía, se acercaba y me decía, deberás tomar una decisión, puedo ayudarte en un camino, pero no en dos. Cuando me desperté, la verdad que no sabía muy bien qué era lo que él quería decir, aunque sí sabía que tenía que decidir, pero ¿cómo iba a ser? Y por supuesto la vida se encargó. Cometí un error garrafal. Yo estaba de gerente de una empresa de turismo y vendí un pasaje que era falso, cosa que con mi experiencia era imposible de que yo pudiera hacerlo. Pues bien, al mejor cliente de la compañía le vendí un pasaje falso, lo cual generó que presentara mi renuncia. Y presenté mi renuncia, no me la aceptaron, sí que no, finalmente me indemnizaron por irme. Esto es algo que verdaderamente fue porque Baba puso el dedo, y me pagaron el triple de lo que me tenían que pagar, y yo me fui a la oficina que tenía en ese momento mi marido, puse el sobre con el dinero y él me dijo, qué bueno, firmaste una nueva experiencia de turismo. No, acabo de tomar una decisión, le dije. Y allí me acordé del sueño. ¿Qué vas a hacer? Y voy a dedicar mi vida a Reiki y nunca más voy a trabajar en relación de dependencia. Y voy a dedicarme a Reiki. Bueno, no les voy a contar la cara de mi marido pobre, que se había casado con una ejecutiva y se despertó con un gurú. Y entonces él dijo, pero ¿y cómo vamos a hacer? Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y así fue. Tuve muchos sueños luego con Swami, que me presentaba dónde tenía que trabajar, con quién. Fue una etapa muy inspirada, muy maravillosa y de mucho movimiento familiar. En aquel momento, en una fiesta de cumpleaños, conocí a Vilma Baccarini, que fue mi primera profesora de programación neurolingüística, y entre Reiki y programación generé un sistema en aquel momento que la verdad que fue con mucho éxito. Yo siento que, como vivo en Buenos Aires, mi promesa de maestría siempre fue mi pensamiento, que tenemos que llevar afuera, que tenemos que acercar a las personas que no pueden venir a Buenos Aires, y mucho más en este momento, todo lo que en Buenos Aires se da fácilmente.
Así que así empecé y abrí muchos espacios, abrí La Plata, Bariloche, Azul, Olavarría, qué sé yo, muchos espacios, y hice muchos grupos que ahora están volviendo, y están volviendo los hijos e hijas de aquellas primeras consultantes y estudiantes. Inicié ya más de 60 maestros, no sé cuántos más, en Reiki, y sucedió esta cosa maravillosa donde a través de una visión, ahora podés, a través de una visión se presentó ante mí en Córdoba, en Capilla, que después resultó ser mi segunda casita, junto con Necochea. Yo soy muy afortunada, tengo casa en todas partes y en ninguna pago los impuestos. La otra, corazón. Me salté esto, ¿no? En el medio de esto se generó a través de canalizaciones compartidas en un grupo, a través de estos grupos de meditación se generaron canalizaciones que al principio yo tampoco sabía qué eran, no se usaba tanto como hoy la palabra, y de esas canalizaciones surgió el primer libro. Cuando algún adulto me hacía una pregunta, yo escuchaba aquí en mi oído derecho, préstame tu voz, y respondía. Entonces decían, qué madura esta chica, qué madura esta chica. Bueno, ese libro se escribió solo, ahora estamos pensando en una reedición con todas las canalizaciones porque es más o menos del 2002, 2003. Luego vino un pedido de Devas con el cual se generó que es Reiki, que es un manual sencillito y de alpargatas, como tiene que ser Reiki, que editó la editorial Devas. Y finalmente construí y creé una agenda, que les voy a contar después cómo fue que se generó, que tiene que ver con que cada día de tu año tenga un propósito y que ese propósito responda a alguno de los chakras, es decir, el primer mes responde al chakra 1 y así hasta el 12º. Estando en Capilla del Monte, luego de la muerte de mi mamá en el 2006, llego a una cabaña de una amiga muy querida y yo estaba muy agotada y ella me sugiere que me acueste a dormir y que al día siguiente íbamos a charlar. Eso hago y cuando me levanto a las 8 de la mañana, supongo, temprano de la mañana, me siento en la cama y me extraña ver el perro y el gato de mi amiga que nunca subían a las habitaciones, y en ese momento se presenta ante mí una gran luz con esta virgencita que se presenta diciendo: yo soy la Virgen de los 12 rayos, yo soy la transformación en paz. Vengo a entregarte una misión si decides aceptarla. Yo dije, supongo que dije o no pensé que sí, y me dijo que mi misión era instalar semillas de paz en el corazón de todos los que a mí se acercaran. Nunca había tenido yo una visión tan clara de un ser de esta magnitud, por supuesto, y bueno, y ella me dijo que en 21 días iba a recibir un símbolo y la forma de iniciar, y que este sistema tenía que llevar la palabra Reiki porque parte de los símbolos que acompañarían al símbolo que ella me iba a entregar son símbolos de Reiki. Yo acepté, cuando llegué a la casa de mi amiga estaba trabada la puerta desde hacía 2 semanas y no se podía entrar por el frente. Ella se había ido a buscar al cerrajero en esa mañana, entonces empiezo a bajar la escalera y le digo al perrito y al gato: la Virgen hace tantos milagros, no va a poder destrabar una puerta. Me acerco a la puerta y se abrió. Y ahí sí, yo la verdad
me arrodillé, di gracias, llegó mi amiga con el cerrajero que ya no tenía nada que hacer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, le decía yo. Ya después me decía, vos me decías nada, nada, y había estado la Virgen en mi casa de visita. Así que, bueno, a los 21 días, volví a Buenos Aires y hablé con mi querida Ana Inés de Abruz, que ha sido mi sostén y mi acompañante desde hace, muchos años. Y porque yo de verdad no sabía qué hacer con esto, pensé que me había vuelto loca, que me iban a internar, lo que todos sentimos la primera vez que nos pasan estas cosas. Y fue ella la que me dijo, cree lo que te pasa, créelo, porque para algo te pasó. Y así me autoricé, ¿no? Me habilité. A los 21 días, estando en Azul, me llegó a través de una antena, como una que vemos desde acá, que son así como de fierritos, me senté a tomar unos mates y mirando por la ventana, sobre la calle principal de Azul, veo que se desprende un dibujo de esos fierritos y me pongo a escribir porque sentí que ese era el símbolo y y allí se me dio todo, la iniciación, y tenía que hacer la primera iniciación en las cuevas de Ongamira. Todo me lleva a Capilla. Y esto fue en septiembre del 2006 y esto no exactamente este grupo, el primer grupo que no teníamos tan lindas fotos, y esto fue en diciembre, tenía que hacer la primera iniciación en diciembre del 2006. Así que ahí empezó el camino y a partir de ese momento, de verdad que todo fue crecer, todo fue rodearme de seres maravillosos, de amor, de mucho crecimiento interno y de muchas situaciones también de dificultad, porque había que atravesar muchos miedos, generar creencias, ayudarme, ayudando, en fin, todo se fue creando, yo digo que se fue como creando solo y ella siempre estuvo, siempre está, todavía por supuesto el día de hoy, y todos los años a partir de ese momento hacemos retiros de paz, de Reiki Paz, en Capilla, ahora lo hacemos en septiembre, y allí van los grupos a descubrirse y verdaderamente es una experiencia maravillosa. De allí para acá, todo ha sido interactuar, descubrir que había más de 7 chakras, como ella me lo marcó, y que en la medida en que esto se genera, que es lo que hacemos en el retiro, liberamos el implante limitante, instalamos el implante neutral y activamos los 12 chakras, con lo cual podemos aceptar nuestra multidimensionalidad. Así que aquí, mi mentora, mis amigos del Consejo de Paz, mis compañeras como Alejandra, mis compañeras de camino, las que siempre están ahí enviándome Reiki y generándome buenas ondas, y y todos ustedes, que espero que también puedan venir al Consejo y que sigamos todos creciendo juntos. Esto de tener una hija que te sucede es una experiencia maravillosa, maravillosa. Y verdaderamente siento que ha sido un premio. Tardó 22 años ella en decidir que quería la maestría de Reiki. Tenemos tiempos largos, la Coppola. Así que nada más entonces, y les agradezco muchísimo a los compañeros que se quedaron y a todos.